Nunca pensé que sería el tipo de hombre que instala cámaras en su propia casa. Durante 67 años, viví creyendo que la confianza era la base de la familia. Que las paredes debían protegernos, no espiarnos. Pero la vida tiene una manera de enseñarte lecciones cuando menos te lo esperas. Y a veces, esas lecciones llegan a través de una pequeña pantalla mostrándote cosas que desearías nunca haber visto. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro martes. Había estado en la ferretería del centro, ayudando a mi viejo amigo Artur a elegir colores de pintura para el dormitorio de su nieto. Nos tomamos nuestro tiempo, como hacen los hombres mayores. Hablamos sobre el clima, sobre nuestras rodillas adoloridas, sobre cómo el mundo se mueve demasiado rápido ahora. Recuerdo reírme de algo que Artur dijo sobre los jóvenes y sus teléfonos. Recuerdo sentirme agradecido por mi vida simple. Recuerdo pensar que era bendecido. Cuando llegué a mi entrada a las 6:30 de esa tarde, noté que el auto de mi hijo David todavía estaba allí. Normalmente se iba a su turno nocturno en el hospital a las 6. Sentí una pequeña preocupación en mi pecho, del tipo que los padres llevan incluso cuando sus hijos son hombres adultos con sus propias familias. Agarré mi bolsa del asiento del pasajero y caminé hacia la puerta principal, mis llaves tintineando en el aire tranquilo de la tarde. La casa estaba demasiado silenciosa. Eso fue lo primero que noté. Normalmente, podía escuchar la televisión, o el suave tarareo de mi esposa Margaret desde la cocina, o la risa de mi nieto Tommy resonando desde arriba. Pero esa tarde, solo había silencio. Un silencio pesado y denso que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Abrí la puerta y entré. La sala estaba vacía. La luz de la cocina estaba encendida, pero no había nadie allí. Y entonces lo escuché. Un sonido que heló mi sangre. Mi esposa estaba llorando. No las lágrimas silenciosas que derramaba durante películas tristes. Esto era diferente. Este era el sonido de una mujer cuyo corazón se estaba rompiendo. Encontré a Margaret sentada en el borde de nuestra cama, sus hombros temblando, su rostro enterrado en sus manos. Su cabello gris, generalmente tan bien peinado, estaba despeinado. Sus gafas de lectura yacían en la mesita de noche, junto a un pañuelo arrugado. La visión de ella así me apretó el pecho. En 43 años de matrimonio, había visto a mi esposa llorar tal vez una docena de veces. Esto era diferente. Esto era dolor. Margaret, dije suavemente, dejando mi bolsa. ¿Qué pasó? ¿Qué está mal? Ella me miró, y vi que sus ojos estaban rojos e hinchados. Había estado llorando durante mucho tiempo. Intentó hablar, pero solo salió un sollozo. Sacudió la cabeza y miró hacia otro lado, lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. Me senté a su lado y puse mi brazo alrededor de sus hombros. Ella se apoyó en mí, y sentí su cuerpo temblando. Dime, susurré. Sea lo que sea, lo manejaremos juntos. Pero ella no me dijo. No podía. Solo siguió llorando, y yo la sostuve, sintiéndome más indefenso de lo que jamás me había sentido en mi vida. Después de unos minutos, se apartó suavemente y se secó los ojos con otro pañuelo. No puedo hablar de eso ahora mismo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Solo, necesito algo de tiempo. Quería presionarla, exigir respuestas, pero conocía a mi esposa. Margaret era una mujer fuerte, pero necesitaba espacio cuando estaba herida. Así que asentí, besé su frente y me levanté. Te haré un té, dije, mientras caminaba por el pasillo, me encontré con mi hijo David. Salía del baño, luciendo distraído y cansado. Su bata de doctor estaba colgada sobre su brazo, y su corbata estaba aflojada. Me miró con ojos cansados. Papá, dijo. ¿Cuándo llegaste a casa? Justo ahora, respondí. David, ¿qué está pasando? Tu madre está arriba llorando. ¿Qué pasó? La expresión de David cambió a sorpresa. ¿Mamá está llorando?
No lo sabía. He estado en mi antiguo cuarto haciendo algunas llamadas de trabajo. ¿Está bien? No lo sé, dije, estudiando el rostro de mi hijo. Genuinamente parecía no tener idea. No me dirá que está mal. Pensé que tal vez sabías algo. David sacudió la cabeza. He estado aquí desde el mediodía, pero he estado ocupado con archivos de pacientes. Sara llevó a Tommy a la casa de su madre esta tarde. Se quedan allí para cenar. Estaba a punto de salir. Hizo una pausa, la preocupación cruzando su rostro. ¿Debería ir a hablar con mamá? No, dije, aunque no estaba seguro de por qué. Algún instinto me dijo que fuera lo que fuera que estaba perturbando a Margaret, no era algo que David supiera. Déjame manejarlo. Ve al trabajo. Te llamaré si te necesitamos. David dudó, luego asintió. Me abrazó brevemente, agarró su abrigo y se fue. Escuché su auto arrancar y alejarse, y luego la casa cayó en ese pesado silencio nuevamente. Fui a la cocina y puse la tetera. Mis manos se movieron automáticamente a través de los movimientos familiares. 2 tazas. Bolsitas de té. Un poco de miel para Margaret, como le gustaba. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana de la cocina hacia nuestro patio trasero. El jardín que Margaret había pasado años cultivando estaba comenzando a florecer. Las rosas que tanto amaba apenas comenzaban a abrirse. Todo parecía pacífico. Normal. Pero dentro de esta casa, algo estaba muy mal. La tetera silbó. Vertí el agua, viendo el vapor subir y desaparecer. Pensé en las lágrimas de Margaret. En la confusión de David. En el silencio que se había asentado sobre nuestro hogar como una nube oscura. Mi mente recorrió las posibilidades. ¿Era salud? ¿Dinero? ¿Algo con Tommy? Pero ninguna de esas cosas tenía sentido. Si fuera cualquiera de esas cosas, Margaret me lo diría. Siempre nos habíamos contado todo. Llevé el té arriba, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. La puerta de nuestro dormitorio estaba ligeramente entreabierta. La empujé con mi codo y vi que Margaret se había movido a la silla junto a la ventana. Estaba mirando hacia el cielo oscurecido, su rostro en blanco, sus ojos distantes. Traje té, dije suavemente. Ella se volvió hacia mí y logró una sonrisa débil. Gracias, Ion. Le entregué la taza y me senté en la silla frente a ella. Bebimos nuestro té en silencio. La lluvia había comenzado, gotas suaves golpeando contra la ventana. Quería preguntarle de nuevo que estaba mal, pero algo me detuvo. Podía ver que estaba procesando algo, trabajando en algo en su mente. Así que esperé. Ion, finalmente dijo, su voz ronca por el llanto. ¿Recuerdas cuando nos mudamos por primera vez a esta casa? Por supuesto, respondí. Hace 28 años. Estabas embarazada de David. Pintamos su guardería de amarillo porque no sabíamos si sería niño o niña. Una sonrisa genuina cruzó su rostro por un momento. Tú la pintaste de amarillo, corrigió. Yo supervisé desde una silla porque estaba demasiado grande para agacharme. La mejor supervisora que he tenido, dije, y ella se rió suavemente. El sonido alivió algo en mi pecho. Éramos tan felices entonces, continuó Margaret, su sonrisa desvaneciéndose. Todo era simple. Nos teníamos el uno al otro, teníamos un bebé en camino, teníamos esta casa. Pensé que siempre seríamos así de felices. Somos felices, dije, aunque mi voz carecía de convicción. ¿No es así? Ella me miró con tanta tristeza que tuve que apartar la mirada. Pensé que lo éramos, susurró. Esa noche, Margaret se durmió antes que yo, agotada de llorar. Me quedé despierto durante horas, mirando el techo, tratando de entender qué podría haberla lastimado tan profundamente. Por la mañana, ella parecía mejor. No feliz, pero funcional. Hizo el desayuno,
me besó en la mejilla y continuó con su día como si nada hubiera pasado. Pero podía ver la tristeza en sus ojos. Estaba allí, acechando bajo la superficie. Durante los siguientes días, la observé cuidadosamente. Se movía por la casa como un fantasma, presente pero no realmente allí. Sonreía cuando lo necesitaba. Hablaba cuando le hablaban. Pero la luz que siempre había hecho que Margaret fuera quien era, esa chispa que la hacía reír de bromas tontas y bailar en la cocina mientras cocinaba, se había ido. Intenté hablar con ella varias veces. Cada vez, ella desviaba la conversación, cambiaba el tema o simplemente decía que estaba bien. Sabía que no estaba bien. Pero no sabía cómo ayudarla. David y Sara vinieron ese fin de semana con Tommy. Mi nieto, de solo 5 años, corrió hacia su abuela con los brazos bien abiertos. Abuela. Abuela. Mira lo que hice en la escuela. Margaret se agachó y tomó el dibujo de sus manos. Era una imagen de nuestra familia, dibujada con crayones. Figuras de palitos con grandes sonrisas. Es hermoso, cariño, dijo, abrazándolo fuertemente. Vi sus ojos humedecerse, pero parpadeó las lágrimas antes de que Tommy pudiera notarlo. Sara, mi nuera, estaba en la cocina ayudando a poner la mesa. Era una mujer hermosa, alta y elegante, siempre vestida perfectamente incluso para cenas familiares casuales. Se había casado con David hace 7 años, y al principio, pensé que era maravillosa. Inteligente, exitosa, de buena familia. Pero con los años, había comenzado a notar pequeñas cosas. La forma en que a veces le hablaba a Margaret con un tono cortante en su voz. La forma en que tomaba decisiones sobre Tommy sin consultarnos, aunque lo cuidábamos 2 veces por semana. Durante la cena, Sara habló sobre su nuevo trabajo. Recientemente había sido ascendida a gerente senior en su firma de marketing. Va a significar horas más largas, dijo, cortando su pollo con precisión. Pero el pago es excelente. Estamos pensando en mudarnos a una casa más grande. En algún lugar de la ciudad, más cerca de mi oficina. Vi la cara de Margaret decaer. ¿Se están mudando?, preguntó en voz baja. Pero están a solo 15 minutos ahora. Si se mudan a la ciudad, será más de 1 hora. Sara sonrió, pero no llegó a sus ojos. Bueno, Margaret, tenemos que pensar en nuestras carreras. Mi tiempo es valioso. No puedo pasar 2 horas al día viajando. ¿Pero qué pasa con la escuela de Tommy?, preguntó Margaret. Y le encanta estar aquí. Le encanta jugar en nuestro patio. Se adaptará, dijo Sara desdeñosamente. Los niños son resilientes. David se veía incómodo, empujando la comida alrededor de su plato. Todavía no hemos decidido nada, dijo, tratando de suavizar las cosas. Es solo una idea. Pero Sara lo miró con esa mirada que había visto antes, la que decía que él eventualmente estaría de acuerdo con ella. Es más que una idea, David. Ya he comenzado a buscar propiedades. El resto de la cena fue incómodo. Margaret apenas comió. Traté de mantener la conversación ligera, preguntándole a Tommy sobre el jardín de infantes, elogiando el nuevo corte de pelo de Sara. Pero el daño estaba hecho. Para cuando se fueron, Margaret subió directamente sin decir una palabra. Esa noche, me senté en la sala mucho después de que todos se hubieran ido a dormir. Pensé en lo que había presenciado. Sobre el tono de Sara. Sobre el silencio de David. Sobre cómo Margaret había lucido cuando Sara habló de mudarse. Y comencé a preguntarme si esto era lo que había hecho llorar a mi esposa, pero eso no tenía sentido completo. Sara siempre había sido un poco fría, un poco egocéntrica. Eso no era nuevo. Tenía que haber algo más. Algo específico que había roto el corazón de Margaret. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No era algo de lo que estuviera orgulloso, e iba en contra de todo lo que creía sobre privacidad y confianza. Pero estaba desesperado.
Necesitaba entender qué estaba sucediendo en mi propia casa. 3 meses antes, nuestro vecino había recomendado instalar cámaras de seguridad después de que hubiera habido algunos robos en el área. Margaret y yo lo habíamos discutido y decidimos instalar algunas cámaras. Una en la puerta principal, una en el patio trasero y una en la sala, solo para estar seguros. La compañía nos había dado acceso a una aplicación donde podíamos ver las grabaciones. Apenas había mirado la aplicación desde la instalación. Pero ahora, la abrí en mi computadora, retrocedí hasta el día que había encontrado a Margaret llorando. Martes, hace 6 días. Encontré las grabaciones de la cámara de la sala y presioné reproducir. Al principio, todo parecía normal. Margaret estaba allí, quitando el polvo del estante de libros. Era alrededor de las 2 de la tarde. Luego Sara entró, llevando a Tommy. Lo bajó, y él corrió hacia Margaret con su entusiasmo habitual. Hablaron por un momento, demasiado bajo para que la cámara captara. Luego Tommy subió a jugar, y entonces Sara hizo algo que heló mi sangre. Caminó directamente hacia Margaret, cruzó los brazos y comenzó a hablar. No podía escuchar las palabras, pero podía ver su rostro. Era duro. Enojado. Malo. Apuntó su dedo a Margaret varias veces, su boca moviéndose rápidamente. Y Margaret solo estaba allí parada, aguantando. Ajusté el volumen en mi computadora, esforzándome por escuchar. El audio era débil, pero pude distinguir algunas palabras. No es tu lugar decirme cómo criar a mi hijo. Interfiriendo. David está de acuerdo conmigo. Cansada de tus opiniones. Margaret intentó responder, pero Sara la interrumpió. Observé mientras Sara se acercaba a mi esposa, su voz volviéndose más fuerte. Y luego lo escuché. Claro como el día. Eres anticuada y fuera de contacto. Si no puedes apoyar nuestras decisiones, entonces tal vez necesitemos limitar cuánto tiempo Tommy pasa aquí. Tal vez sea mejor si no estás tan involucrada en nuestras vidas. Pausé el video. Mis manos estaban temblando. Tuve que tomar varias respiraciones profundas para calmarme. Luego lo rebobiné y lo reproduje nuevamente, solo para asegurarme de que había escuchado correctamente. La voz de Sara volvió a sonar, fría y áspera. Eres anticuada y fuera de contacto. Si no puedes apoyar nuestras decisiones, entonces tal vez necesitemos limitar cuánto tiempo Tommy pasa aquí. Tal vez sea mejor si no estás tan involucrada en nuestras vidas. La respuesta de Margaret fue tan silenciosa que apenas pude escucharla. Sara, solo estaba tratando de ayudar. No quise. Siempre tienes buenas intenciones, Margaret, interrumpió Sara, su tono goteando con descendencia. Pero tener buenas intenciones no es suficiente. Necesitas entender los límites. Esta es mi familia ahora. Mía y de David. No tuya. Observé mientras el rostro de Margaret se desmoronaba. No lloró, no entonces. Solo asintió lentamente y dijo, entiendo. Sara agarró su bolso, llamó a Tommy y se fue. La puerta principal se cerró. Y luego Margaret se quedó allí en la sala vacía por un largo momento antes de caminar a la cocina. La cámara solo capturó el borde de la cocina, pero podía ver sus hombros temblando. Fue entonces cuando comenzó a llorar. Cerré mi computadora portátil. Me sentí enfermo. Enojado. Con el corazón roto. ¿Cómo se atrevía Sara a hablarle así a mi esposa? ¿Cómo se atrevía a amenazar con quitarnos a nuestro nieto? ¿Y por qué? ¿Qué había hecho Margaret que fuera tan terrible? Necesitaba saber la historia completa. Necesitaba entender qué había llevado a esta confrontación. Así que hice algo de lo que no estoy orgulloso. Retrocedí más en las grabaciones, buscando pistas. Las encontré. 2 semanas antes de la confrontación, Margaret había estado cuidando a Tommy. Observé mientras jugaban en la sala, construyendo bloques juntos. Tommy miró a su abuela y dijo algo.
Aumenté el volumen. Abuela, ¿por qué mami siempre mira su teléfono? Margaret hizo una pausa. ¿Qué quieres decir, cariño? Incluso cuando estamos comiendo, mira su teléfono. Papi dice que no es educado, pero mami lo hace de todos modos. Margaret estuvo en silencio por un momento. Luego dijo suavemente, bueno, tu mami tiene un trabajo muy importante. A veces tiene que revisar su teléfono por trabajo. Pero no estamos en el trabajo, dijo Tommy, su lógica de 5 años simple y pura. Estamos en casa. Margaret lo abrazó. Tienes razón, cariño. El tiempo familiar es importante. Tal vez podrías decirle a tu mami que te gustaría que guardara el teléfono durante la cena. Tommy pensó en esto. Está bien. Se lo diré esta noche. Avancé rápidamente al día siguiente. Sara entró furiosa a la casa, con David siguiéndola luciendo miserable. El audio era más claro esta vez. Le dijiste a mi hijo que me pidiera que guardara mi teléfono, exigió Sara, su voz cortante. Margaret se veía confundida. Yo. Sara, ¿de qué estás hablando? Tommy vino a mí anoche durante la cena y me dijo que debería guardar mi teléfono porque la abuela dice que el tiempo familiar es importante. No te hagas la inocente. Sé que lo pusiste en mi contra. No lo puse en tu contra, dijo Margaret, su voz firme. Me hizo una pregunta, y la respondí honestamente. Notó que estás mucho en tu teléfono. Simplemente le dije que el tiempo familiar importa. ¿Cómo te atreves, siseó Sara? ¿Cómo te atreves a socavar mi crianza? Lo que hago con mi tiempo no es asunto tuyo. David finalmente habló. Sara, vamos. Mamá no estaba tratando de... Quédate fuera de esto, David, espetó Sara. Se volvió hacia Margaret. Necesitas mantenerte en tu carril. Eres su abuela, no su madre. Si quiero consejos de crianza, lo pediré. Hasta entonces, guarda tus opiniones para ti misma. La voz de Margaret fue silenciosa cuando respondió. Lo siento si me excedí. Esa no fue mi intención. Amo a Tommy, y los amo a ti y a David. Solo quiero lo mejor para todos. Lo mejor, dijo Sara fríamente, es que recuerdes tu lugar. Se dio la vuelta y salió. David dudó, mirando a su madre con una expresión de disculpa, pero luego siguió a su esposa. Y Margaret se quedó allí sola, sus manos temblando. Seguí viendo. Durante las siguientes 2 semanas, vi incidente tras incidente. Pequeñas cosas que Sara había exagerado. Margaret había sugerido que Tommy podría beneficiarse de menos tiempo frente a pantallas. Sara la acusó de juzgar su crianza. Margaret había ofrecido cocinar la cena para ellos una noche cuando Sara estaba trabajando hasta tarde. Sara le dijo que estaba siendo controladora y tratando de demostrar que era mejor cocinera. Margaret había comprado a Tommy un libro sobre emociones y sentimientos. Sara dijo que estaba tratando de psicoanalizar a su hijo e interferir con su desarrollo. Cada interacción era la misma. Margaret hacía algo desde un lugar de amor, y Sara lo convertía en un ataque. Y David no decía nada. Mi hijo, a quien había criado para defender lo correcto, estaba allí como un testigo silencioso mientras su esposa intimidaba a su madre. El incidente final fue el peor. Observé mientras Margaret estaba en la cocina, preparando las galletas favoritas de Tommy. Sara entró a recoger a Tommy temprano. Vio las galletas y explotó. ¿Estás bromeando ahora mismo? Específicamente le dije a David que Tommy no puede comer azúcar antes de la cena. ¿No recibiste ese mensaje? Margaret se dio la vuelta, sorprendida. Yo, no lo sabía. Lo siento, Sara. Puedo guardarlas para otro día. No se trata de guardarlas, dijo Sara, su voz elevándose. Se trata del hecho de que no escuchas. No respetas nuestras reglas.
Haces lo que quieres porque crees que sabes más. Eso no es cierto, dijo Margaret, y podía escuchar el dolor en su voz. Te respeto a ti y a David. Respeto sus reglas. Simplemente no sabía de esta. Siempre hay algo que no sabes, respondió Sara. Siempre alguna excusa. Estoy cansada de eso, Margaret. Estoy cansada de tu interferencia. Estoy cansada de explicarte las cosas. Estoy cansada de que actúes como si Tommy fuera tu hijo. Es mi nieto, dijo Margaret, su voz quebrándose. Lo amo. Bueno, tu amor es sofocante, dijo Sara cruelmente. Tal vez si tuvieras algo más en tu vida además de estar encima de la mía, no estarías tan desesperada por controlarlo todo. Observé a mi esposa dar un paso atrás, como si la hubieran abofeteado. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no las dejó caer. Todavía no. Sara, susurró. No estoy tratando de controlar nada. Solo estoy tratando de ser una buena abuela. Entonces sé una abuela desde la distancia, dijo Sara fríamente. Da un paso atrás. Danos espacio. O tendré que tomar esa decisión por ti. Llamó a Tommy, agarró su mano y se fue. Y fue entonces cuando Margaret se rompió. Se hundió en una silla y sollozó. Lloró durante 30 minutos, sola en esa cocina, mientras yo estaba en la ferretería con Arthur, completamente ajeno a que el corazón de mi esposa se estaba haciendo pedazos. Me senté allí durante mucho tiempo después de ver todas las grabaciones. Sentí una rabia construyéndose dentro de mí como nunca antes había sentido. Pero debajo de la rabia había algo peor. Culpa. Culpa profunda y aplastante. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo no había visto que Sara estaba tratando a Margaret de esta manera? Había estado tan enfocado en mantener la paz, en no interferir en el matrimonio de David, que no había protegido a mi propia esposa. La mujer que había estado a mi lado durante 43 años. La mujer que había criado a nuestro hijo con amor y paciencia. La mujer que había hecho de nuestra casa un hogar. Y ahora estaba siendo castigada por hacer lo que mejor sabía hacer. Amar a su familia. Encontré a Margaret en el jardín esa tarde. Estaba quitando las rosas marchitas, sus movimientos lentos y metódicos. Caminé detrás de ella y envolví mis brazos alrededor de su cintura, tirándola contra mi pecho. Ion, dijo, sorprendida. ¿Qué está mal? Lo sé, dije simplemente. Vi las grabaciones de la cámara. Sé lo que Sara te dijo. Margaret se quedó muy quieta. Luego se volvió para enfrentarme, sus ojos abiertos. ¿Tú, viste las cámaras? Lo siento, dije. Sé que no debería haberlo hecho. Pero estabas tan triste, y necesitaba entender por qué. Margaret, ¿por qué no me lo dijiste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque me avergonzaba, susurró. Pensé que tal vez Sara tenía razón. Tal vez estoy demasiado involucrada. Tal vez interfiero demasiado. Pensé que si te lo decía, te darías cuenta de que he sido una suegra terrible, y luego tú también estarías decepcionado de mí. Oh, mi amor, dije, acercándola. No has hecho nada malo. Sara es la que está equivocada. La forma en que te habló, las cosas que dijo, fueron crueles e injustas. Margaret lloró en mi hombro, y la sostuve fuerte. No sé qué hacer, sollozó. No quiero perder a Tommy. No quiero perder a David. Pero no sé cómo hacer feliz a Sara. Nada de lo que hago está bien. Esto no se trata de hacer feliz a Sara, dije firmemente. Esto se trata de respeto. Y ella no te ha mostrado ninguno. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Margaret, apartándose para mirarme. Si la confrontamos, podría realmente mantener a Tommy alejado de nosotros. ¿Y David? David no se enfrentará a ella. ¿Lo has visto? Tenía razón.
Lo había visto. Y esa realización hizo que mi corazón se sintiera pesado. Mi hijo, a quien había tratado de criar con fuerza e integridad, se había convertido en un hombre que no podía defender a su propia madre. Esa noche, apenas dormí. Me quedé despierto, pensando en qué hacer. Por la mañana, había tomado una decisión. Tenía que hablar con David. No como su padre tratando de interferir en su matrimonio, sino como un adulto con otro. Necesitaba saber qué estaba sucediendo. Necesitaba escuchar la verdad. Lo llamé temprano, antes de que comenzara su turno. David, necesito que vengas. Solo. Necesitamos hablar. Hubo una pausa. Papá, ¿está todo bien? ¿Es mamá? Tu madre está bien, dije. Pero aún así necesitamos hablar. ¿Puedes venir antes del trabajo? Estaré allí en 20 minutos, dijo. Cuando David llegó, tenía mi computadora portátil lista. Margaret había ido a la tienda, dándonos privacidad. Le pedí a mi hijo que se sentara, y podía ver la preocupación en su rostro. David, comencé, necesito mostrarte algo. Y necesito que veas todo sin interrumpir. ¿Puedes hacer eso? Asintió lentamente. Giré la computadora portátil hacia él y reproduje el primer video. El que Sara le dijo a Margaret que se mantuviera en su carril. Observé la cara de mi hijo mientras escuchaba las duras palabras de su esposa. Su expresión cambió de confusión a sorpresa a algo como vergüenza. Cuando ese video terminó, reproduje el siguiente. Y el siguiente. Le mostré cada interacción que había encontrado. Cada comentario cruel. Cada gesto despectivo. Cada vez que Sara había hecho que su madre se sintiera pequeña y sin valor. Para cuando terminé, David estaba pálido. Sus manos estaban temblando. Yo, no lo sabía, susurró. Sabía que Sara y mamá tenían cierta tensión, pero no sabía que era así. ¿Cómo no podía saberlo?, pregunté, tratando de mantener mi voz nivelada. Estabas allí para algunas de estas conversaciones. Estaba allí, pero no estaba escuchando, admitió David, su voz quebrándose. Estaba revisando mi teléfono, o pensando en el trabajo, o simplemente tratando de evitar el conflicto. Sara se enoja tanto cuando no estoy de acuerdo con ella sobre nada que involucre a mamá. Es más fácil simplemente dejarlo pasar. ¿Más fácil para quién?, pregunté. No para tu madre. Ella ha estado cargando este dolor sola porque no quería ponerte en medio. Pero ya estás en medio, David. Eres su hijo. Se supone que debes protegerla, tal como ella te protegió toda tu vida. David puso su cabeza entre sus manos. Tienes razón. Dios, papá, tienes razón. He sido un cobarde. He estado tan enfocado en mantener la paz en casa, en no molestar a Sara, que he dejado que trate terriblemente a mamá. ¿Qué tipo de hijo hace eso? Un hijo que aún puede arreglar esto, dije. Pero necesitas hacer algo. Necesitas hablar con Sara. Necesitas establecer límites. Tu madre no ha hecho nada malo. Ama a Tommy. Te ama. No ha sido más que amable y servicial, y ha sido recompensada con crueldad. David me miró, lágrimas en sus ojos. ¿Qué pasa si Sara no escucha? ¿Qué pasa si realmente intenta mantener a Tommy alejado de ustedes dos? Entonces esa es una elección que ella tendrá que hacer, dije. Pero también es una elección que tú tendrás que hacer. Tendrás que decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Qué tipo de esposo? ¿Qué tipo de padre? Porque Tommy está observando. Está viendo cómo su madre trata a su abuela. Está aprendiendo que es aceptable. ¿Es eso lo que quieres enseñarle? David estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego se levantó. Necesito ir a hablar con Sara. Ahora mismo. Bien, dije,
levantándome también. Pero David, una cosa más. Tu madre no sabe que te estoy mostrando estas grabaciones. Tenía miedo de exactamente lo que mencionaste, que Sara usaría a Tommy como arma. Así que hagas lo que hagas, no le digas a Sara sobre las cámaras. Encuentra otra forma de abordar esto. David asintió. Lo haré. Lo prometo. Me abrazó, sosteniéndose fuerte. Gracias, papá. Por mostrarme. Por no dejarme seguir escondiéndome de esto. Después de que David se fue, me senté en el porche y esperé a que Margaret llegara a casa. Cuando su auto se detuvo, la ayudé a llevar los comestibles adentro. Parecía más ligera de alguna manera, como si contarme sobre Sara hubiera levantado algo del peso de sus hombros. David vino, dije mientras desempacábamos los comestibles. Las manos de Margaret se detuvieron. ¿Lo hizo? ¿Qué quería? Le mostré las grabaciones de la cámara, dije. Todas. Margaret jadeó. Ion, no lo hiciste. ¿Qué pasa si Sara se entera? ¿Qué pasa si? Margaret, detente, dije suavemente, tomando sus manos. Nuestro hijo necesitaba ver la verdad. Necesitaba entender qué ha estado sucediendo. Y le dije sobre las cámaras sin revelar que tú sabías. Pase lo que pase ahora, él está consciente. Va a hablar con Sara. Oh Dios, susurró Margaret, hundiéndose en una silla. ¿Qué hemos hecho? Hemos defendido lo correcto, dije. Eso es lo que hemos hecho. La llamada llegó 3 horas después. Era David. Papá, ¿pueden tú y mamá venir esta noche? Sara y yo necesitamos hablar con ustedes dos. Mi estómago se cayó. David, ¿qué? Por favor, papá. Solo vengan. A las 7. Conseguiremos una niñera para Tommy. Margaret y yo condujimos a la casa de David en silencio. Ella sostuvo mi mano todo el camino, su agarre apretado. Seguí asegurándole que todo estaría bien, pero la verdad era que no lo sabía. No tenía idea de a qué nos enfrentábamos. Cuando llegamos, David abrió la puerta. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Sara estaba sentada en el sofá, su rostro ilegible. La atmósfera en la casa era tensa, pesada. Por favor, siéntense, dijo David, señalando las sillas frente a Sara. Nos sentamos. La mano de Margaret todavía estaba en la mía. Podía sentirla temblar. David respiró profundamente. Mamá, papá, les debo una disculpa. En realidad, ambos lo hacemos. Miró a Sara. Ella no lo miró, pero dio un pequeño asentimiento. Hablé con Sara esta tarde, continuó David. Sobre cómo te ha estado tratando, mamá. Sobre las cosas que ha dicho. Sobre cómo te ha hecho sentir. Y le dije que no es aceptable. Que tiene que parar. Sara finalmente habló, su voz tensa. No me di cuenta de cómo mis palabras te estaban afectando, Margaret. Estaba estresada con el trabajo, y lo pagué contigo. Eso no fue justo. No era una disculpa real. Eran palabras sin corazón. Pero Margaret asintió de todos modos, siempre la pacificadora. Gracias por decir eso, Sara. Pero hay más, dijo David. Sara y yo hemos estado hablando sobre nuestro matrimonio. Sobre nuestras prioridades. Sobre qué tipo de padres queremos ser. Y me di cuenta de que he estado dejando que Sara tome todas las decisiones porque era más fácil que estar en desacuerdo. Pero eso no es una asociación. No es como fui criado. La mandíbula de Sara se apretó, pero se mantuvo en silencio. Así que hemos acordado algunos límites nuevos, continuó David. Límites reales. No del tipo donde mamá queda excluida de nuestras vidas, sino del tipo donde todos se comunican mejor.
Si hay un problema, hablamos de ello directamente en lugar de dejar que el resentimiento se acumule. Si hay un desacuerdo sobre Tommy, lo discutimos como familia. Y lo más importante, dijo David, mirando directamente a su madre, Sara va a tratarte con el respeto que mereces. Porque no eres solo la abuela de Tommy. Eres mi madre. Y te amo. Lamento no haber defendido a antes. Pero te estoy defendiendo ahora. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Margaret. David, susurró. Gracias. Sara se levantó abruptamente. Necesito aire, dijo, y salió al patio trasero. David la vio irse, luego se volvió hacia nosotros. No está contenta conmigo ahora mismo. Pero lo superará. Tiene que hacerlo. Porque le dije que esto no es negociable. O los trata a ustedes dos con amabilidad y respeto, o... Se detuvo. ¿O qué? Pregunté en voz baja. O tendré que reconsiderar algunas cosas, dijo David. No amenacé con el divorcio. Pero dejé en claro que no me quedaré en un matrimonio donde mi esposa trata a mi madre de la forma en que Sara te ha estado tratando, mamá. Margaret se veía sorprendida. David, no quiero ser la razón de que tú y Sara tengan problemas. Tú no eres la razón, dijo David firmemente. El comportamiento de Sara es la razón. Y su incapacidad para ver cuán hiriente ha sido. Pero estamos trabajando en ello. Vamos a ir a terapia de pareja. Y voy a hacerlo mejor. Voy a ser el hijo que me criaste para ser. Los siguientes meses fueron difíciles. Sara intentó cambiar, pero estaba claro que resentía la situación. Era educada con Margaret, pero la calidez se había ido. La relación que alguna vez tuvieron, frágil como era, se había roto. Tal vez había estado rota durante mucho tiempo, y apenas ahora estábamos viendo las grietas. Pero algo más sucedió también. David cambió. Comenzó a defender a su madre, a su familia, a lo que creía que era correcto. Estableció límites con Sara, y lentamente, muy lentamente, vi destellos del hombre que había criado. El hombre que no tomaba el camino fácil. El hombre que protegía a las personas que amaba. Tommy todavía venía a visitarnos 2 veces por semana. A Sara no le gustaba, pero David insistía. Y en esas tardes, cuando Margaret y yo jugábamos con nuestro nieto en el patio trasero, vi la luz regresar a los ojos de mi esposa. Todavía era cuidadosa, todavía atenta a los límites, pero ya no tenía miedo de ser ella misma. De ser la abuela que siempre había sido. Una tarde, unos 3 meses después de que todo había sucedido, Margaret y yo nos sentamos en nuestro porche viendo la puesta de sol. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y envolví mi brazo alrededor de ella. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente. ¿Mostrarle a David las grabaciones? ¿Forzar esta confrontación? Pensé en ello. Sobre el dolor que había causado. Sobre la tensión que todavía existía. Sobre cómo nuestra familia nunca sería exactamente la misma. No, finalmente dije. No me arrepiento. Estaba sufriendo, y algo tenía que cambiar. Tal vez no arregló todo. Tal vez Sara nunca aceptará verdaderamente los límites que David estableció. Pero al menos ahora, todos saben dónde están parados. Al menos ahora, no tienes que cargar ese dolor sola. Tienes razón, dijo Margaret. ¿Y sabes qué me di cuenta? Me di cuenta de que defenderte a ti misma no significa que seas difícil. Significa que te valoras lo suficiente como para decir que mereces respeto. Pasé tanto tiempo tratando de mantener la paz que olvidé que yo también tenía derecho a la paz. Besé la parte superior de su cabeza. Siempre has merecido paz. Siempre has merecido respeto. Y lamento que me haya tomado tanto tiempo ver cuánto estabas luchando. Viste eventualmente, dijo. Eso es lo que importa. Y me defendiste. Incluso cuando fue difícil.
incluso cuando significó confrontar a nuestro hijo. Eso significó todo para mí, Ion. Todo. Nos sentamos allí en silencio cómodo, viendo el cielo cambiar de naranja a rosa a púrpura. En la distancia, podía escuchar la risa de Tommy. David lo había traído para la cena, solo nosotros 4. Sara tenía una función de trabajo, y por una vez, estaba agradecido por su ausencia. Significaba que podíamos ser una familia sin caminar sobre cáscaras de huevo. Durante la cena, Tommy nos contó sobre su día en la escuela. Había aprendido sobre las familias en clase, y su maestra les había pedido a todos que dibujaran su árbol genealógico. Te puse justo aquí, abuela, dijo, señalando su dibujo con un dedo pegajoso. Y al abuelo aquí. Y a mami y papi aquí. Y a mí en el medio porque todos me aman. Los ojos de Margaret se humedecieron, pero eran lágrimas felices esta vez. Eso es hermoso, cariño. ¿Puedo quedármelo? Por supuesto, le dijo Tommy, sonriendo. Lo hice para ti. Ella lo fijó en el refrigerador, justo en el centro donde podía verlo todos los días. Un recordatorio de que el amor real, persiste incluso cuando las cosas son difíciles. Que la familia significa luchar por los demás, no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Después de que David y Tommy se fueron, Margaret y yo limpiamos la cocina juntos. Era nuestra rutina, una que habíamos tenido durante décadas. Ella lavaba, yo secaba. Nos movíamos en sincronía, cómodos en nuestro silencio, cómodos en nuestra unión. Sabes, dijo Margaret, pasándome un plato, aprendí algo a través de todo esto. ¿Qué es eso?, pregunté. Aprendí que el amor no siempre es suave, dijo. A veces el amor es firme. A veces el amor significa trazar una línea y decir esto no es aceptable. A veces el amor significa conversaciones difíciles y verdades incómodas. Pero eso no lo hace menos amor. Tal vez lo hace más. Pensé en sus palabras mientras secaba el plato. Tenía razón. Siempre había pensado que proteger a Margaret significaba mantenerla alejada del dolor, del conflicto, de las emociones difíciles. Pero la protección real significaba estar a su lado cuando esas cosas llegaban. Significaba validar su dolor, creer en su experiencia y luchar por su derecho a ser tratada con dignidad. Eres una mujer sabia, dije, sonriéndole. Soy una mujer que ha vivido lo suficiente como para aprender algunas cosas, respondió, devolviéndome la sonrisa. Y una de esas cosas es que me casé con un buen hombre. Un hombre que escucha. Un hombre que actúa. Un hombre que me ama lo suficiente como para ver mi dolor incluso cuando trato de ocultarlo. Siempre, dije. Siempre te veré, Margaret. Siempre te defenderé. Esa es una promesa. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, pensé en todo lo que habíamos pasado. El dolor. La confrontación. La sanación que todavía estaba sucediendo. Y me di cuenta de que esto era lo que significaba construir una vida con alguien. No eran solo los buenos momentos, las celebraciones, los momentos fáciles. También eran los tiempos difíciles, los conflictos, los momentos que te ponían a prueba y te hacían más fuerte. Margaret había sido probada por la crueldad de Sara. Yo había sido probado al tener que confrontar a mi propio hijo. David había sido probado al tener que elegir entre mantener la paz y hacer lo correcto. Y todos habíamos salido cambiados, tal vez no completamente sanados, pero definitivamente más fuertes. Mientras me acostaba en la cama esa noche, Margaret durmiendo pacíficamente a mi lado, pensé en las cámaras. Esas cámaras que había instalado para proteger nuestro hogar de intrusos. Nunca imaginé que revelarían un intruso de un tipo diferente. Alguien que había sido invitada, bienvenida en nuestra familia, pero que había traído dolor y sufrimiento con ella. Pero esas cámaras también me habían dado la verdad. Y la verdad, dolorosa como fue, había puesto las cosas en movimiento.
Había forzado conversaciones que necesitaban suceder. Había revelado patrones que necesitaban romperse. Había dado a mi hijo una llamada de atención que necesitaba desesperadamente. ¿Instalaría esas cámaras otra vez, sabiendo lo que descubriría? Sí. Sin dudarlo. Porque la ignorancia no estaba protegiendo a Margaret. Solo le estaba permitiendo sufrir sola. Y preferiría enfrentar una verdad dolorosa juntos que vivir en una ignorancia cómoda separados. Los meses se convirtieron en un año. Sara nunca volvió a ser cálida, pero sí se volvió civilizada. Siguió los límites que David estableció. Dejó de hacer comentarios crueles. Permitió que Tommy pasara tiempo con nosotros sin quejarse, aunque sospechaba que eso era más por la insistencia de David que por su propio cambio de corazón. Y eso estaba bien. Había aprendido que no todas las historias tienen un final perfecto. No todas las relaciones pueden repararse. A veces lo mejor que puedes esperar es una tregua, un acuerdo mutuo de coexistir pacíficamente incluso si el amor ha dejado el edificio. Pero otras cosas sí sanaron. La sonrisa de Margaret regresó. Su risa llenó nuestro hogar nuevamente. Dejó de caminar sobre cáscaras de huevo, dejó de cuestionar cada palabra, dejó de disculparse por simplemente ser una abuela amorosa. Recuperó su alegría, y verla hacer eso fue el mayor regalo que pude haber recibido. David se volvió más presente, más consciente, más intencional sobre sus relaciones. Hizo tiempo para nosotros más allá de las cenas familiares obligatorias. Llamaba solo para hablar. Pedía consejos. Nos decía que nos amaba. El hijo que pensé que había perdido ante la influencia de Sara volvió a mí, y estaba agradecido. Y Tommy continuó creciendo, rodeado de personas que lo amaban. Pasaba las tardes de domingo en nuestro jardín, ayudando a Margaret a plantar flores. Se sentaba conmigo en el garaje mientras arreglaba cosas, haciendo preguntas interminables que estaba feliz de responder. Estaba aprendiendo lo que significaba la familia, lo que significaba el amor, lo que significaba el respeto. Un domingo, después de una barbacoa familiar en nuestro patio trasero, Tommy se me acercó. Tenía 7 años ahora, más alto, su rostro perdiendo algo de esa redondez de bebé. Abuelo, dijo, tirando de mi camisa. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto, amigo, dije, dejando mi limonada. ¿Por qué mami no sonríe como la abuela? Miré al otro lado del patio a Sara, que estaba en su teléfono a pesar de haber prometido dejarlo en el auto. Luego miré a Margaret, que se estaba riendo de algo que David había dicho, su rostro brillante con alegría. Bueno, Tommy, dije cuidadosamente, diferentes personas muestran la felicidad de diferentes maneras. Tu mami podría estar feliz incluso si no sonríe tanto. Tommy consideró esto. Pero la abuela sonríe con toda su cara. Con sus ojos también. Esa es una sonrisa real. La maestra nos lo dijo. De la boca de los niños, pensé. Eres un niño inteligente, ¿lo sabías? Sonrió. La abuela dice que lo saco de ti. Le revolví el cabello. Tu abuela es sabia. Recuerda eso. Y recuerda que está bien notar las cosas. Está bien tener sentimientos sobre las cosas. Solo sé amable, siempre. Incluso cuando las cosas son complicadas. Lo haré, abuelo, dijo, luego corrió a jugar. Me quedé allí viendo a mi familia. Mi esposa, mi hijo, mi nieto. Incluso Sara, difícil como era parte de este tapiz que habíamos tejido juntos. Y me di cuenta de que esto era suficiente. Esta familia imperfecta, complicada, a veces dolorosa era suficiente. Porque estábamos intentando. Nos estábamos presentando. Nos estábamos amando de la mejor manera que sabíamos. Las cámaras todavía estaban allí, todavía grabando. Pero ya no veía las grabaciones. No necesitaba hacerlo. Pasara lo que pasara ahora, lo enfrentaríamos juntos. A la luz del día.
con honestidad, comunicación y respeto. Esa era la lección que había aprendido. Ese era el regalo que vino de todo ese dolor. Ahora, mientras me siento aquí en este porche con Margaret, ambos un poco más canosos, un poco más lentos, pienso en ese día que llegué a casa y la vi llorando. El día que descubrí que las cámaras habían capturado algo que deseaba nunca haber tenido que ver. El día que todo cambió. Y estoy agradecido por ello. No por el dolor, sino por lo que vino después. Por la verdad. Por las conversaciones. Por la sanación. Por la forma en que nos hizo a todos crecer y cambiar y convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Tommy tiene 10 años ahora. Todavía viene a visitar. Todavía ayuda a Margaret en el jardín. Todavía se sienta conmigo en el garaje. Y está creciendo entendiendo que el amor significa respeto, que la familia significa protección, que la amabilidad no es negociable. Si pudiera volver a ese día, ¿haría algo diferente? Tal vez habría notado antes. Tal vez habría prestado más atención. Tal vez habría protegido a Margaret antes de que necesitara cámaras para revelar su dolor. Pero no puedo cambiar el pasado. Ninguno de nosotros puede. Todo lo que podemos hacer es aprender de él. Todo lo que podemos hacer es decidir ser mejores hoy de lo que fuimos ayer. Todo lo que podemos hacer es presentarnos para las personas que amamos, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Margaret aprieta mi mano. ¿En qué estás pensando?, pregunta. Estoy pensando en lo afortunado que soy, digo. De tenerte. De tener a nuestra familia. De haber aprendido lo que realmente importa. ¿Y qué realmente importa?, pregunta, aunque sé que ella lo sabe. Estar presente, digo. Defender. Hablar con la verdad. Proteger a las personas que amas. No solo con palabras, sino con acciones. Ella asiente, apoyando su cabeza en mi hombro nuevamente. No es una mala lección para aprender a los 67. Más vale tarde que nunca, digo. Nos sentamos en silencio cómodo mientras el sol se pone, pintando el cielo en tonos de oro y ámbar. En la casa detrás de nosotros, puedo escuchar la risa de Tommy. David se queda a cenar esta noche, solo él y Tommy. Sara está en otra función de trabajo. Y eso está bien. Tomaremos lo que podamos obtener. Apreciaremos los momentos que tenemos. Amaremos a las personas que nos dejan amarlas. Esta es mi historia. La historia del día que llegué a casa y vi a mi esposa llorando. El día que descubrí que a veces las mayores amenazas para nuestra familia no vienen de extraños, sino de las personas que invitamos a nuestros hogares. El día que aprendí que el amor no siempre es gentil, que la protección no siempre es silenciosa, que la verdad no siempre es cómoda. Pero también es la historia de la sanación. De defender. De convertirme en el esposo, el padre, el abuelo que estaba destinado a ser. De entender que la familia vale la pena luchar por ella, incluso cuando la lucha es dolorosa. Especialmente cuando la lucha es dolorosa. Si estás escuchando esto, y ves a alguien que ama sufriendo en silencio, no lo ignores. No te convenzas de que no es tu lugar. No elijas el camino fácil sobre el camino correcto. Defiende. Habla con la verdad. Está presente. Sé valiente. Porque al final de nuestras vidas, no recordaremos las veces que mantuvimos la paz a toda costa. Recordaremos las veces que luchamos por lo que importaba. ¿Por quién importaba? Por el amor que era real, desordenado, complicado y que valía cada momento difícil. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que quiero transmitir. Y por eso estoy agradecido por esas cámaras, por ese terrible día, por todo lo que vino después. Porque me enseñó la lección más importante de todas: el amor es un verbo. Requiere acción. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permanecer en silencio cuando el silencio causa daño.
Margaret y yo todavía estamos aquí, todavía juntos, todavía luchando la buena batalla. Nuestra familia todavía es imperfecta, todavía complicada, todavía aprendiendo. Pero estamos aprendiendo juntos. Y eso hace toda la diferencia. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te ayude en la tuya.